Hola a todos. Cualquiera que se meta en el mundo de la hidroponía casera se da cuenta enseguida de una cosa. El agua es mucho pero mucho más que H2O. Es, ni más ni menos, el sistema circulatorio que lleva la vida a nuestras plantas. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desmitificar la preparación del agua, para que se convierta en el verdadero secreto de unas plantas sanas y unas cosechas de primera. Muy bien, vamos al lío. Una de las primeras preguntas, la duda que siempre asalta es, oye, ¿la misma comida que le pongo a las lechugas me sirve para los tomates? Y la respuesta corta es, pues no, no exactamente. Y justo ahí, en entender el por qué, está la clave de todo. Para que quede todo súper claro, vamos a organizar esta guía en torno a 4 pilares. Primero, los nutrientes, la base de todo. Segundo, el pH, que es como el guardián. Tercero, la EC, o sea, la dosis. Y cuarto, el medio, que es el agua y el oxígeno. Con esta hoja de ruta, dominar cualquier sistema hidropónico va a ser mucho más sencillo. Pues venga, empecemos por el principio, como debe ser, la comida. Los nutrientes son básicamente los ladrillos con los que las plantas construyen todo su ser. Pero claro, no todos los cultivos tienen el mismo apetito, ni mucho menos las mismas necesidades. Y aquí se ve una diferencia fundamental. Para plantas de hoja como una lechuga o albahaca, lo que nos interesa es que echen muchas hojas, ¿verdad? Pues para eso necesitan una dieta rica en nitrógeno. Pero, con los tomates o las fresas, la historia cambia. Al principio sí, necesitan nitrógeno para crecer, pero luego, para que florezcan y den frutos, su menú tiene que cambiar. Así que no, una fórmula única para todo no funciona. Y justo por eso, la mayoría de los nutrientes que se compran vienen en dos botellas, la A y la B. La solución A suele llevar los macronutrientes, vamos, el plato principal, nitrógeno, fósforo, potasio. Y la B lleva los micronutrientes, que son como las vitaminas y minerales. Se necesitan en poquita cantidad, pero son vitales. Y el motivo de que vengan separadas es crucial, ojo, porque si los mezclas directamente, reaccionan y se bloquean, se vuelven inútiles para la planta. Entonces, aquí viene el truco del almendruco, y esto es importantísimo. El orden de los factores sí altera el producto. Siempre, pero siempre de los siempres, se echa primero la solución A al agua y se remueve a conciencia. Y solo cuando está perfectamente disuelta se añade la solución B y se vuelve a remover todo muy bien. Si se echan a la vez, adiós nutrientes. Vale, ya hemos puesto la comida en el agua. Pero la gran pregunta es, ¿pueden las plantas comérsela? Y aquí es donde entra nuestro segundo pilar, el pH. Pensemos en él como el portero de una discoteca, que decide quién entra y quién se queda fuera. El pH, para que nos entendamos todos, es simplemente una escala que mide si el agua es ácida o alcalina. Va del 1 al 14. Justo en el medio, en el 7, tenemos el punto neutro. Y esta frase es que lo clava. Da igual que nos gastemos un dineral en los mejores nutrientes del mercado. Si el pH no es el correcto, es como si le ponemos un candado a la nevera. La comida está ahí, sí, pero las raíces de las plantas, simple y llanamente, no pueden cogerla. Este gráfico lo deja clarísimo. En esa franja que vemos en verde, la óptima, entre 5,5 y 6,5, todos los nutrientes importantes están disponibles. Pero en cuanto nos vamos a los extremos, si el agua es muy ácida o muy alcalina, ¡zas! Candado puesto. Los nutrientes se bloquean y la planta, es que es así de crudo, se puede morir de hambre rodeada de comida. Así que, si hay que quedarse con una cifra de toda esta sección, que sea esta. El rango mágico, la zona dulce para la mayoría de cultivos hidropónicos, está entre 5,5 y 6,5. Mantener el agua en esa ventana es la mejor garantía de éxito. Pero bueno, que no cunda el pánico, que la buena noticia es que corregir el pH es muy fácil. Que el agua está demasiado ácida con un pH bajo, se usa un producto llamado pH Up para subirlo. Que está demasiado alcalina con el pH por las nubes, pues se usa pH Down para bajarlo. Unas gotitas, medimos de nuevo y listo. Muy bien, ya sabemos qué comida dar a las plantas y cómo asegurarnos de que se la puedan comer. Pero, ¿cuánta comida hay exactamente en el agua? Eso nos lleva de cabeza al tercer pilar. Medir la dosis con la conductividad eléctrica, o para los amigos, la EC. A ver, lo de conductividad eléctrica suena muy técnico, a clase de física, pero la idea es súper sencilla. Los nutrientes que echamos al agua son sales minerales, y cuantas más sales hay disueltas, mejor conduce la electricidad de ese agua. Así de simple. Por lo tanto, si medimos la EC, lo que estamos midiendo en realidad es la concentración de chicha, de comida que hay disponible. Un ejemplo para que se vea claro, el agua de lluvia. Es prácticamente agua pura, sin sales, así que su conductividad es casi cero, no conduce nada. Es, por así decirlo, nuestro lienzo en blanco.
Y ahora, si lo comparamos con una solución nutritiva para unas lechugas ya creciditas, fijaos en el salto. La EC debería estar entre 1,5 y 1,8. El cambio es brutal y toda esa conductividad extra viene, por supuesto, de las sales nutritivas que hemos añadido nosotros. Y esto es clave, ¿eh? La EC no es algo que se mide una vez y ya está, ¿qué va? Las plantas van comiendo y al comer consumen las sales, así que la EC del agua va bajando poco a poco. Por eso es vital medirla un par de veces por semana. Que la EC baja, pues reponemos nutrientes. Que nos hemos pasado al prepararla y está muy alta, sin problema, se añade más agua para diluirla y la dejamos en su punto. Y con esto llegamos al cuarto y último pilar, uno que a veces se nos pasa por alto, pero es igual de importante, el propio medio, es decir, la calidad del agua que usamos como base y un elemento sorpresa, el oxígeno. El punto de partida lo es todo. Si empezamos con un agua que ya de por sí viene cargada de minerales, como el agua del grifo en muchas zonas, estamos alterando toda la receta de nutrientes. Es como intentar cocinar un plato delicado usando un caldo que ya viene súper salado. Te va a desequilibrar todo el resultado. Por eso, lo ideal es partir de un agua lo más limpia de sales posible. El agua de lluvia es fantástica, también la de ósmosis inversa o la destilada. Que solo hay acceso a agua del grifo y es muy dura, o sea, con muchos minerales, un buen truco es rebajarla. Se mezcla con agua destilada, por ejemplo, para diluir esa carga inicial antes de añadirle los nutrientes A y B. Pero ojo, que la calidad del agua no es solo una cuestión química. El agua estancada es el enemigo número 1 de la hidroponía. Aunque parezca mentira, las raíces, incluso sumergidas en agua, necesitan respirar. Necesitan oxígeno para poder absorber los nutrientes. Si no hay oxígeno, las raíces se debilitan, se asfixian y la planta entera se va al traste. De ahí que la recirculación sea vital, sobre todo en sistemas donde las raíces están siempre en remojo. El objetivo es conseguir un movimiento de entre 1,5 litros y 2 litros por minuto. Con este meneo constante logramos dos cosas importantísimas. Una, oxigenar el agua. Y dos, que los nutrientes se repartan de forma homogénea por todo el sistema y les lleguen a todas las plantas por igual. Muy bien, pues ya hemos repasado los 4 pilares. Ahora, para que no se nos escape nada y tenerlo todo a mano, vamos a consolidar los puntos más importantes en una especie de chuleta de referencia rápida. Aquí lo tenemos, todo bien resumido. Si usamos la lechuga como ejemplo, un pH que no se salga de su zona dulce, entre 5,5 y 6,5. Una EC que empieza bajita, sobre 0,8 o 1,0 cuando la planta es joven, y que va subiendo hasta 1,5 o 1,8 a medida que madura. Y por supuesto, una circulación constante para que no falte oxígeno. Estos son los números que nos guiarán hacia el éxito. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Después de controlar nutrientes, pH, conductividad, ¿somos jardineros o nos hemos convertido en una especie de químicos? Pues la verdad es que la magia de la hidroponía está justo ahí, en esa mezcla. Es donde la ciencia y la jardinería se dan la mano. Y donde entender un poco de química nos convierte sin ninguna duda en mucho mejores jardineros.